Desayuno espiritual del 23 de marzo del 2022. No he venido a abolir sino a dar plenitud. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y los enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Cristo es la plenitud de la ley en la novedad del amor. Sin duda alguna, el Sermón de la Montaña ha calado trascendentemente en la historia del cristianismo por la belleza de la santidad a la que invita Cristo desde su propio testimonio. La novedad que trae en defensa de los oprimidos y de los olvidados, en el lugar que él mismo tomaría de servidor de la humanidad. El sermón es un resumen de su evangelio y a la vez una antesala de su propio camino de encarnación, un camino novedoso en la entrega y el sacrificio, en la renuncia y el abajamiento, en la obediencia y en la fidelidad al Padre y a la humanidad. Pero el Señor no pretende dar un giro radical al plan de salvación. No viene a hacer una revolución destructiva y reconstructiva de la ley ni los profetas, no. Dios no se desdice. El Padre ha escogido un camino para revelarse a la humanidad en su pueblo elegido Israel, al que le concedió sus mandamientos como conducto y muestra de su cercanía. Pero no sería esta ley el centro ni mucho menos destino de la salvación, sino antesala y figura de Cristo mismo, en quien está el culmen, la plenitud de un Dios tan cercano que se ha encarnado para hacerse uno con nosotros, adoptando también naturaleza humana para que nosotros adoptáramos su naturaleza divina. Por eso el Señor advierte que su presencia es continuación, consecuencia y orden del plan de salvación iniciado por el Padre desde el Edén, cuando prometió a Eva desde su descendencia vendría quien aplastaría a la serpiente para expulsar el mal que nos alejó de Dios. Aquellos que nacieron bajo la ley ahora tendrían una novedad en la misma, la ley misma en el amor redentor que se encarnó en el Mesías esperado, para enseñarnos a amar no por cumplimiento sino por ejemplo, por imitación, por servicio fiel a quien se hizo primero servidor de todos. Para el nuevo pueblo nacido e hijos e hijas de Abraham por la fe, nos tocaría vivir bajo la ley nueva del amor en su cuerpo místico, la Iglesia, sin olvidarnos de nuestros hermanos mayores y pueblo elegido por quien debemos orar por su conversión. Cuidado con buscar de Dios que se renueve y actualice en sus mandatos según los criterios del mundo. El mesianismo y presencia de Cristo no es reformador según nuestros caprichos, sino que es radical contra el pecado, incluso aquel que se oculta entre buenas intenciones para que la fe sea mejor recibida por el mundo. Los peores detractores de la Iglesia y la fe estamos adentro, no afuera. Aquellos que, habiendo sido formados en la doctrina católica, empezamos a ver con incomodidad cómo algunas enseñanzas se vuelven contrarias a lo que el mundo impone, y nos ponemos del lado del progresismo religioso como si la palabra tuviera que renovarse o reinterpretarse. La descristianización inicia por licuar la fe, por querer atacar nuestros fundamentos de amor a la vida y a la verdad, para confundirnos entre falsos derechos y libertades que según el mundo el cristianismo amordaza. Por avergonzarnos de lo que creemos nos autosecularizamos, para entonces retraernos en una fe superficial y privada, casi nula, ignorante y por tanto cobarde. Sí, claro que hemos de encontrar nuevos métodos, nueva expresión, un nuevo ardor, nos decía San Juan Pablo II, para evangelizar, para hacer llegar la palabra de Dios que sana, salva y libera en la verdad del Evangelio y el amor compasivo de Cristo. Pero no estamos autorizados para cambiar una sola letra ni coma de lo que Cristo nos ha enseñado y dejado como doctrina. No somos dueños de la verdad, es la verdad la que nos posee y nosotros vivimos en ella y por ella. Ni siquiera el Papa puede modificar el Evangelio de Cristo, pero el demonio es sagaz y entonces empieza por atacar y confundirnos cuestionando los mandatos y decretos de la Iglesia, como el celibato. ¿Por qué no se pueden casar los sacerdotes? ¿Por qué se les priva de poder amar a una mujer y tener hijos? La ordenación solo masculina, ¿cómo es posible tal desigualdad? La Iglesia es machista y sexista. La abstinencia de la comunión de los casados en segunda unión. Incluso, ¿por qué no pueden comulgar cristianos de otras denominaciones? También
También ataca la posición de la Iglesia contra el aborto y la eutanasia. ¿Cómo es posible que la Iglesia no permita aborto ni siquiera en caso de violación? ¿Por qué no puede una persona elegir morir dignamente? ¿Cómo es posible que la Iglesia no permita la fecundación in vitro, privando a los padres del derecho a procrear, no importa cómo lo hagan? No, si el lobo sabe vestirse bien de oveja, enarbolando banderas de derechos y buscando supuestos bienes que la Iglesia priva. Y lo peor es que muchos nos ponemos en sus filas y caemos en sus mentiras por falta de formación e ignorancia que lleva a la traición de nuestra fe. Hoy me pregunto, ¿tengo la tentación de que el Evangelio se modifique y que la Iglesia renueve a la luz de los criterios del mundo sus enseñanzas para así hacer de la fe algo más atractivo y fácil de transmitir? Señor Jesús, tú que has venido al mundo no a abolir sino a dar plenitud a la ley y a los profetas en tu nuevo pueblo elegido en el mandamiento del amor, que podamos nosotros ser fieles a tus mandatos desde el amor que brota en la plenitud de tu presencia en nosotros, para que brille tu luz en la verdad y la misericordia. Amén. Feliz Cuaresma.